¿Se ha preguntado usted cuál es el origen de la educación? Permítame presentarme. Mi nombre es Carlos Jiménez Reynoso y hoy hablaremos sobre el tema. Para comprender el significado de la educación, es necesario que nosotros podamos entender 4 cosas fundamentales del ser humano. La primera, la naturaleza original del hombre. La segunda, el propósito de Dios al haber creado al hombre. Tercero, cómo cambió la condición humana después de su caída. Y cuarto, el plan de Dios para lograr cumplir su propósito inicial. Comenzaremos diciendo que el hombre fue creado a la imagen y gloria de Dios. Si nosotros nos remontamos a ese momento cuando Dios creó a Adán y Eva, nosotros podemos entender que recibieron capacidades dignas para su elevado destino. Fueron formados simétricamente. Sus rostros eran perfectos, irradiaban salud. No solamente su naturaleza física era perfecta, su mente, su alma reflejaban el carácter y la gloria de Dios. La Biblia expresa en Hebreos 2:7 que el hombre y la mujer fueron creados un poco menor que los ángeles. Y lo más importante es que Dios le dio al ser humano características que ningún otro ser vivo tiene en esta tierra. Les permitió tener individualidad. Les dio la facultad de pensar y le dio la libertad de poder obrar. La mente del ser humano, en un origen, comprendía las cosas divinas. Sus afectos eran puros. Todo apetito y pasión estaban bajo el dominio de la razón. El hombre era santo, de una perfección moral. El hombre fue distinguido de todas las demás especies y criaturas. Podemos entonces entender que el jardín del Edén fue la primera escuela. Adán y Eva fueron los primeros alumnos. Dios fue el primer gran maestro y la naturaleza se convirtió en el primer libro de texto. Pero si nos preguntamos cuál fue el propósito por el cual el hombre fue creado, la misma Biblia nos da la respuesta. Génesis 1:26 dice que Dios puso al hombre para que tuviera dominio sobre la creación. Génesis 2:19 expresa: Adán fue puesto para darle nombre a los animales. Es decir, tenía la responsabilidad de cuidar y de hacer producir también la tierra, de acuerdo a lo que leemos en Génesis 2:15. Debía revelar la imagen de Dios a través del desarrollo continuo de la eternidad. Tendremos que decir que los planes y el propósito que Dios había establecido para el ser humano se vio drásticamente afectado. La razón de ella, la mala elección del hombre. El propósito que Dios tenía para el hombre y la mujer eran planes santos, perfectos. La Biblia expresa que Dios había puesto al ser humano en el huerto del Edén. Y en medio del huerto se hallaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios había instruido al ser humano que no debía de comer del fruto de ese árbol, puesto que Dios no quería que Adán y Eva conocieran del mal. Sin embargo, el ser humano, dotado de inteligencia y de capacidad de elección, decidió perder la ventaja y la bendición que Dios le otorgaba. Hizo mal al tomar del fruto. La mujer tomó de él y compartió a su esposo. Y el hombre perdió todo, porque prefirió oír al engañador que aquel que es la verdad. Estimados, las malas elecciones siempre nos van a llevar a consecuencias. El hombre desconfió de Dios, rechazó su autoridad, tuvo falta de fe y con tristeza indescriptible y con dolor en su corazón, Dios tuvo que despedirlos de aquel lugar maravilloso que era el huerto del Edén. El hombre escogió sus propios caminos y desde entonces las consecuencias fueron claras.
A partir de entonces, el hombre se vio separado de Dios. Se hizo presa de la muerte. Dios les había advertido que el día que comieran del fruto, ellos morirían. El hombre empezó a morir a partir de ese instante. Se separó no solamente de Dios, sino también que se separó de sus semejantes. Toda la naturaleza misma se vio afectada. Plantas, árboles, animales. El hombre mismo se separó de sí mismo. Si el hombre hubiera acatado y hubiera escuchado lo que Dios le dijo desde un principio y no se hubiera apartado de él, no hubiera sufrido las consecuencias que hasta el día de hoy, estimados amigos, seguimos sufriendo. Podemos decir que entonces, mucho de lo que hoy existe como filosofías o como falsas creencias son producto y consecuencia de la desobediencia del ser humano. Si nosotros lo pensamos y lo meditamos a fondo, si el ser humano hubiera obedecido y hubiera seguido fielmente al llamado y a la voz de Dios, hoy no tendríamos necesidad de tantas preguntas. Hoy en el hombre surgen muchas interrogantes. El hombre quiere saber cuál es su origen. ¿Quién es él? ¿Cuál es el propósito para su vida? ¿Hacia dónde se dirige? Sin embargo, la respuesta está en la misma palabra de Dios. Los 3 primeros capítulos del libro de Génesis dan una respuesta clara a todas estas interrogantes. La Biblia expresa que Dios estableció en el huerto del Edén el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios había dado una indicación al hombre, que de todo árbol podía disfrutar de su fruto, a excepción del árbol de la ciencia del bien y del mal. El propósito de Dios no era que Adán y Eva conocieran del mal. Sin embargo, el hombre, al tomar sus propias decisiones en esa capacidad que Dios mismo le otorgó, decidió escuchar la voz del engañador. Prefirió escuchar a aquel que es mentira antes que escuchar a aquel que es la verdad. Y al mezclar la verdad con la mentira, la mente del ser humano se volvió confusa. Se entorpecieron sus facultades mentales. El hombre, al realizar esta acción, lo único que mostró fue desconfianza de Dios. Decidió rechazar su autoridad. Mostró falta de fe. Y con una tristeza indescriptible, el hombre y la mujer tuvieron que despedirse de aquel lugar que Dios les había provisto desde la creación. El hombre decidió, escogió sus propios caminos y las consecuencias fueron claras. En primer lugar, podríamos decir que el hombre se vio separado de Dios. Se hizo presa de la muerte y se separó no solamente de sus propios semejantes, sino que se separó de sí mismo. Si el hombre hubiera aprendido a obedecer y a escuchar la voz de Dios, no hubiera tenido que pasar por todo este sufrimiento. Pero el hombre prefirió seguir su propio camino. A partir de entonces nosotros podríamos decir que surgieron muchas filosofías. Y hoy día, como en antaño, muchos hombres tienen muchas interrogantes. Quieren conocer cuál es su origen, quiénes son, cuál es el propósito de su vida y hacia dónde se dirigen. La Biblia, en los 3 primeros capítulos de Génesis, da las respuestas a todas estas interrogantes. Sin embargo, amigos, hoy como en antaño, el falso maestro ha sembrado la duda en la mente del hombre. Así como lo hizo con nuestros primeros padres, hoy el engañador intenta usar las mismas artimañas con los seres humanos. Y podemos escuchar las mismas palabras que en alguna ocasión y en algún momento le dijo a Eva. Vuestros ojos serán abiertos y seréis como dioses y conoceréis del bien y del mal. Sin embargo, nosotros sabemos que esto es una mentira. Es por eso que nosotros debemos de estar atentos a escuchar la voz de Dios. Porque solamente cuando escuchamos la voz de Dios, nosotros podemos tener muy en claro cuál es el propósito que Dios estableció
para cada uno de nosotros como sus hijos y sus hijas. Y es así como nosotros también podemos entender cuál es el propósito que Dios estableció desde el Edén para la educación cristiana.